Hoy vamos a ir a un texto que está en el Evangelio de Juan, medio al final. A ver si lo encuentro. Bueno, está en el Evangelio de Juan 19-17. Juan describe la crucifixión del Señor. Él sabemos que fue el único de los apóstoles que estuvo presente en ese momento. Ningún otro estaba. Él estaba junto con su madre, con María. Los demás se habían asustado, habían desaparecido, no sé, se habían escondido. El otro que también estuvo cerca de él fue Pedro, pero cuando el Señor estaba arrestado y lo estaban ajusticiando en el patio del sumo sacerdote, también salió corriendo después de haberlo negado, ¿no? Así que el único testigo, digamos, de lo que fue la crucifixión fue el apóstol Juan, el más joven de los apóstoles, el cual él mismo se llama el amado, ¿no? en los evangelios. Los otros tres evangelios también describen cosas de la crucifixión. Suponemos que fueron copiados de Juan, por eso se son llamados evangelios sinópticos, el de Mateo, Marcos y Lucas. Cada uno tiene un enfoque diferente, hablan todos de lo mismo, pero realmente el único que estuvo presente ahí y que vio lo que pasó, el único testigo fue el apóstol Juan, el cual el Evangelio de Juan es llamado el teológico, porque Juan es profundiza y da muchos conceptos teológicos, ¿no?, con respecto a lo que es el Evangelio, cosa que los demás son más narrativos, ¿no? Pero igual también son ricos, ¿no? Y hay detalles que narran uno y a otros se les escapan, porque estos relatos ellos los escucharon de otros que presenciaron, o también algunos suponen que lo copiaron de Juan. Y bueno, y entonces claro, hay pequeñas perlas que uno lo dice y otro no lo dice. Bueno, así que bueno, dice así la palabra del Señor, capítulo 19 del Evangelio de San Juan. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y a Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. El título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron de entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esta parte, cuando dice la escritura, se refiere al Antiguo Testamento y se refiere al Salmo 22, que 800 años antes David profetizó sobre lo que hicieron con el Mesías, ¿no? Repartieron entre sí mi vestido, y acá el apóstol Juan está citando el Salmo 22, ¿no? Porque todas estas cosas ya fueron anunciadas, fueron escritas. El Señor no fue una persona, un paracaidista que cayó en un momento de la historia, sino que fue anunciado, como ya veníamos hablando, a través de todos los libros de la Biblia, ¿no? Y dice más abajo: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María Magdalena de Cleofas. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, acá Juan siempre él se refiere a sí mismo como el discípulo que él amaba, ¿no? Como
que él sentía que Jesús lo quería más a él que a los demás, ¿no? Esto es algo muy personal, porque uno dice, se pregunta ¿por qué que acaso Dios quiere más a unos que a otros? Dios nos ama a todos por igual, pero Juan sentía que a él lo quería más, porque posiblemente él sería quien más lo quería a Jesús. Entonces cuando uno más se enamora, cuando uno más quiere a Jesús, parece que Jesús más nos amara a nosotros, pero en realidad Dios nos ama a todos. Entonces esta manera de mencionarse Juan es muy particular de él, al decir el discípulo que él más amaba, ¿no? Lo cual no quiere decir que Dios lo amara más, pero yo creo que Juan se sentía más amado por Jesús porque él lo amaría más. De hecho es el único apóstol que se quedó ahí en la cruz, y había que tener agallas para estar ahí, porque ahí va tu cabeza, ¿no? Era tu vida, estaba todo confabulado para asesinarlo en realidad, porque realmente tendríamos que un día ver, ¿no? Analizar un poco con lo que fue el juicio de Jesús. El juicio de Jesús fue, ¿cómo te puedo explicar? Fue lo más infame de la historia, ¿no? Fue una cosa, fue un fraude absoluto, pero aparte los procedimientos, las cosas que hicieron con él, de acuerdo a la Meshá, no se podía a un acusado, no se lo podía golpear, no se lo podía torturar. Mientras estaba en el juicio a él lo torturaron, lo humillaron. No estaba todo el Sanedrín reunido, estaban solamente los que querían matarlo, los otros lo hicieron en un horario que no era el habitual. Hay mil cosas que hicieron mal, y por sobre todas las cosas, quien al final lo condena, que bueno, permite que lo maten, que fue Pilato, él también hizo algo que estaba completamente fuera de derecho romano. ¿Qué es? Que sabiendo él que él era inocente, da la orden para que lo maten. Bueno, quieren matarlo, mátenlo, y yo me lavo las manos. O sea, él era fragantemente inocente. Inclusive hasta Pilato lo lleva al rey de Cesarea, que era Herodes, y Herodes se lo devuelve. O sea, no encontraron nada para condenarlo de muerte. O sea, era una persona inocente 100%, ¿no? Bueno, hay muchos detalles del juicio que sería bueno que un día lo analizáramos, pero bueno, hoy me quiero enfocar en otra cosa, ¿no? Estamos hablando del juicio, creo yo, más infame, más injusto de la historia, ¿no? Mucho peor que los que hizo Stalin, porque Stalin también, a los que estaban en contra de su régimen, él hizo juicios sumariales y los ejecutaba. Pero bueno, estaban arreglados evidentemente para matarlos ya directamente, sin defensa, sin nada. La persona se tenía que reconocer culpable y él los ejecutaba. Pero no eran, esos acusados no estaban pasando lo que el Señor estaba pasando, ¿no? Insultos, escupitajos, le arrancaron la barba, sí. le golpearon los soldados del templo, de los judíos, después le golpeaban los romanos. Era una cosa. Y encima, sus jueces dijeron a viva voz que él era inocente, no veían nada culpable. Y así todo, bueno, como los judíos insistían tanto en ejecutarlo, lo querían matar antes que llegara la Pascua, porque si llegara la Pascua tampoco podían hacerlo. Tenían que hacerlo todo rápido, entre gallos y medianoches, cocinar el asunto y chao, sacarnos este problema, porque después se declara también más adelante por qué fue que ellos se movieron tan rápido. El apóstol Pedro lo aclara en su primer discurso, cuando dice, él cuando les habla a los judíos para que se arrepientan, murió por nuestros pecados, pero él dice, murió a causa de la envidia que le tenían los líderes, ¿no? O sea, le tenían envidia, se estaban yendo todos con Jesús. Bueno, pero hoy no me quiero concentrar en eso, quiero más bien hablar de estos momentos, o sea, de estos momentos de la cruz, y de muchas cosas que hemos mencionado acá. Y hemos mencionado todo el tiempo, y lo que generalmente hace todo el mundo es enfocarse en los sufrimientos físicos. Hoy por estudios científicos entendemos muchas más cosas que antes no se podían saber, pero hoy las sabemos. El modo de ejecución, la cruz, era la forma que tenían los romanos
de no solamente de impartir justicia, sino de dar un aviso a la población y asustarla de que, bueno, si vos robás, si vos asesinás, si vos te rebelás, esto es lo que te va a pasar. Por la muerte de la cruz era muy terrible. El, yo creo que la peor muerte que hay es una muerte lenta en la cual no te desmayás del dolor porque te están tocando puntos neurálgicos que siempre te van a mantener despierto. Podía llegar a durar días una persona en la cruz si estaba sano, no en el caso de Jesús, porque Jesús literalmente fue molido, volvemos a lo anterior, ¿no? Una persona inocente molida por el látigo romano, que eran unas esquirlas que se metían en la espalda, en la carne, y salían pedazos de carne. Jesús no iba a durar días porque había sido sometido también a una pérdida de sangre, el sudor, estaba completamente deshidratado, no iba a vivir días. Pero nosotros vemos que en los otros dos ladrones que no fueron torturados de esa manera, ellos sí estaban vivos en el momento que había que matarlos, porque entraba la Pascua, eran las 3 de la tarde, o casualmente a las 3 de la tarde era cuando se mataba al Cordero Pascual, el Cordero Pascual que limpiaba los pecados. Por eso Dios es Dios de la historia, y Él fue ejecutado en el momento justo que los judíos venían matando ese corderito todos los años, ¿no? Entonces, simbolizando de que Él era el cordero que quita, porque en el ritual judaico, ese cordero que ellos mataban para limpiar los pecados, en realidad cubría por momentos los pecados, porque había que llegar al otro año, otra vez otro cordero, otra vez lleno de pecado, y lo volvía a cubrir momentáneamente. Pero Cristo, siendo el Cordero de Dios, Él es el que los quita definitivamente, ¿no? Por eso Él muere a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde era la hora del holocausto que se mataba al cordero. Entonces ellos querían hacerlo todo rápido, porque ya entraba la Pascua y no podían tener un reo muriéndose ahí. Entonces, Cristo, cuando fue el soldado romano a matarlo, Cristo ya había muerto, ya estaba muerto. Por eso dice, y se cumple la Escritura, no fue quebrado ninguno de sus huesos. Pero a los otros dos reos sí les quebraron los huesos. ¿Qué hueso le quebraron? La tibia, acá en la pierna. Porque al final la muerte de la cruz era una muerte por asfixia. Se te contrae el tórax, tus piernas ya no te aguantan, le ponían un taloncito abajo en la cruz para que el reo pudiera apoyarse y respirar. Llegaba un momento que se debilitaba tanto que ya no podía respirar más, o sea, moría él, una muerte espantosa, moría él solo de asfixiado porque ya no tenía fuerza después de días de estar colgado. Pero en el caso del Señor fue distinto, porque él ya había perdido toda su sangre. Científicamente él murió de hipovolemia sanguínea, que es pérdida de sangre. Toda su preciosa sangre quedó derramada en el patíbulo de la cruz, quedó derramada en donde fue torturado. Él no dejó una gota de sangre, y por si faltaba algo, vino el centurión romano que le clavó la lanza y salió, dice que salió agua, ¿vale? Que en realidad científicamente es un suero que sale, o sea, derramó, no quedó nada, quedó literalmente seco el Señor, ¿no? Los otros dos estaban enteros, por lo tanto había que ejecutarlos rápido, porque no lo podían tener por la Pascua, porque de acuerdo a la ley al Torá no podés en esa fecha tener gente muriéndose. Entonces, bueno, aceleraron su muerte, quebrándole los huesos a los otros dos que estaban vivos, y ahí sí ya al no poder respirar se morían. Una muerte, imagínate, ¿no? Dolorosa. Bueno, pero yo quería hoy centrarme
podemos seguir hablando de las espinas que le pusieron, de que no podía él apoyar la cabeza porque las espinas de Palestina tienen cerca de 10-12 centímetros, son finitas, largas, la corona que le pusieron, él ni siquiera podía apoyar la cabeza en la madera, era una cosa, una muerte, la peor muerte. El peor invento para matar a una persona es una cruz, ¿no? Y uno se pregunta por qué tanto dolor, ¿no? Pero hoy quería concentrarme en otra cosa que de esto podemos seguir hablando, pero yo quiero de un dolor que es superior a este, ¿no? Que es el físico. Generalmente todos hablan del físico, hacemos cruces, llevamos cruces, hacen vía crucis. Siempre se pone el enfoque en la parte de Jesús, en su dolor físico, que por supuesto fue muchísimo, pero hubo uno que fue superior a todo esto, fue mayor y se habla muy poco de él. Y es un dolor que solamente él lo pudo haber pasado. Ningún hombre pudo haberlo tolerado y ningún hombre lo pasó, jamás. Hasta los que se van al infierno no sintieron eso, que él sintió. Porque hasta una persona que es condenada antes de morirse, yo creo que el Espíritu Santo está Dios esperando que esa persona se arrepienta para que no se condene en el infierno. Y esa persona rechaza esa última mano de Dios y se condenan al infierno, ¿no? Pero el Señor pasó por algo peor que eso, ¿no? Y peor que los clavos. Bueno, sí, otro de los dolores que pude haber sufrido más fue la indiferencia del pueblo, que horas antes lo estaba aclamando como rey, que lo dejaron solo. Eso también es doloroso, que te dejen solo. Por eso él es, como dice Isaías, él es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él pasó todas las peores cosas que puede pasar un ser humano, él las pasó, por eso él nos entiende. Y nosotros podemos entender al prójimo también cuando sufrimos, cuando pasamos por diversas pruebas, y podemos entender al otro. Cuando hemos pasado una necesidad de afecto, como lo que vos estabas hablando, podés entender lo que pasa ahí adentro de esa casa, porque vos tuviste una familia, Entonces, cuando alguien ha sufrido algo, puede entender al prójimo. Por eso el Señor sufrió absolutamente todo y Él puede entenderlo todo, mucho más que nosotros. Pero yo quiero ahora enfocarme en qué fue lo que más él pudo haber sufrido, más allá de los clavos, de la indiferencia de la gente, de sus mismos discípulos, de sus mismos apóstoles que se fueron todos muertos de miedo, ¿no? Aterrorizados por lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que más le dolió a Jesús en ese momento de la cruz antes de morir? Si no fueron los clavos, si no fueron los látigos, si no fueron los escupitajos, si no fueron... Y lo que yo creo que fue, es lo que se describe en el Evangelio de Mateo, ¿no? Cuando él antes de expiar dice, Elí, Elí, lama sabactani, que eso en hebreo, en arameo, él habló en arameo. Algunos creían que estaba invocándolo a Elías. Quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sufrimiento peor que pudo haber tenido el Señor en ese momento es que Dios Padre lo estaba desamparando. Hasta Dios lo dejó. Hay un novelista que dice que no está en la Biblia esto, que dice que hasta en Palestina hay un viento que se llama Morocco, ¿no? Y ese viento se levanta y levanta la arena, que son granos de arena pesados, y dice que hasta la arena, cuando él estaba lacerado, también le golpeaba la arena, parecía que la misma naturaleza estaba en su contra. Está bien, es un dicho. Es una idea de él literaria que puede haber pasado, porque hasta la misma naturaleza, en ese momento que él estaba entregando su espíritu, en ese momento hasta la misma naturaleza lo estaba castigando. Y el peor desamparo que puede sentir una persona es el desamparo de Dios. Y Dios lo estaba abandonando. Entonces, cuando Lutero estaba traduciendo la Biblia en el Castillo de los Príncipes, donde lo tenían guardado porque la Inquisición lo quería matar, y él llegó a esa parte,
Dice la historia, y uno cuando va a ese castillo, que no recuerdo su nombre ahora, pero ahora me va a venir, dice que todavía está la mancha del tintero de Lutero, porque él traduciéndola leyó eso y agarró el tintero y lo tiró contra la pared, porque Lutero era un tipo de mucho carácter. Martín Lutero era un tipo, viste, así, era testarudo, como decían los católicos, este monje, decía, este monje obstinado y rebelde, contumaz. Bueno, él no podía entender cómo podía haber un Dios que desamparara. Esa parte Lutero no la entendió. ¿Cómo Dios lo desamparó? El dolor más grande que tuvo el Señor fue el desamparo del propio Dios. Después de haber cumplido toda su obra, todo a lo que él había venido, Dios lo estaba dejando solo. Y yo me acuerdo que cuando estábamos hablando de este tema, había en la iglesia metodista, me acuerdo hace un par de años atrás, había un pastor anciano, mucho más conocedor de las escrituras, porque es un estudioso de la palabra. Él, cuando llegó a este punto, dijo: y Dios lo abandonó, y no dio ninguna respuesta. O sea, y yo esperaba que él dijera por qué lo había abandonado, pero no lo sabía. Una persona, y yo creo que hay muchos teólogos todavía y pastores que llegan a este mismo punto y no lo entienden. ¿Por qué Dios lo estaba desamparando? Y él lo tenía que desamparar. Forzosamente Dios se tenía que alejar de él. Cristo tuvo que pasar la peor de las torturas que puede pasar a una persona, que es el desamparo de Dios, que Dios lo deja. Porque él en ese momento estaba absorbiendo todos los pecados y todo el mal, toda nuestra maldad, aún los pecados que yo no había nacido, pero que iba a cometer, él los estaba llevando en ese momento en la cruz. Esa fue la carga más grande. Es la carga más grande. Cargarse de pecado. Él se llenó de todos tus pecados. Imagínate una persona, cuando uno lo ve, a veces un viejo enfermo, arrastrándose, que le cuesta arrastrar su vida de pecado. Si a nosotros nos cuesta arrastrar nuestros propios males, imaginemos ahora un ser humano absorbiendo todo nuestro, desde Adán y Eva hasta hoy, hasta el futuro. Él cargando con todo ese peso, con toda esa carga. Cristo mismo sufriendo por nosotros, pagando por nosotros, el cordero expiatorio, el que y redimiéndonos, o sea, volviéndonos a comprar. Porque nosotros sabemos que Dios a nosotros nos ha creado, somos criaturas suyas. Dios nos mantiene, y ahora Dios, como nosotros nos vendimos al diablo, Dios nos está volviendo a comprar. La palabra redención quiere volver a comprar algo que era mío. ¿Viste? Vos tenías tu negocio, lo perdiste, te repusiste económicamente, fuiste y lo compraste de nuevo. Eso se llama redimir. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, pagando el precio. Entonces el pastor de nuestra iglesia, él no entendía por qué tanto dolor. ¿Por qué tenía que pasar? Porque Dios Padre, Dios nunca puede congeniar con el mal, con el pecado. Es mentira lo que dicen los hindúes, que en el mundo espiritual el bien y el mal es la misma cosa. Eso es una mentira. Dios es un ser puro. Él no puede él no puede cohabitar con el mal, con el pecado. No lo puede entender. Para Dios el pecado es locura. Pecar es equivocarse, solamente un loco vuelve a cometer las mismas equivocaciones pensando que va a mejorar. Así, de esa manera Dios ve el pecado. Entonces Dios estaba en la obligación de desamparar a Cristo en ese momento, porque Él se estaba haciendo pecado por nosotros. Él estaba absorbiendo todos nuestros pecados, todos nuestros males, todos nuestros malos pensamientos. Entonces, como dije anteriormente, si ya llevar los pecados de cada uno es pesado, imaginemos lo que es los de toda la humanidad, los de las personas que ya habían muerto, todos. Y así, gracias a ese hecho, darnos la salvación, darnos su entrada al cielo, porque después
Después de esto, también David habla en un salmo: ábranse, oh puertas del cielo. Cristo abre las puertas del cielo para que todo el mundo pueda entrar ahí, porque antes de Cristo la gente que moría no iba al cielo, iba a un lugar intermedio que la Biblia lo llama el seno de Abraham, o algunos lo llaman también era el paraíso, pero en el cielo está Él mismo reinando, es otro lugar espiritual mucho mejor todavía, ¿no? Así que bueno, esto era lo pequeño que quería compartirles. ¿Para qué? Para que no tengamos en poco una salvación tan grande como dice el apóstol Pablo, ¿no? Esto que Dios ha ganado, esto que el Señor ha conquistado por nosotros, esto tuvo un precio. La vida que hoy nos damos, que es una vida prácticamente de lujo, gracias a Dios, porque no tenemos persecuciones, no hay un látigo romano, no nos escupen, nos dejan hablar de la palabra. Bueno, alguno te va a cargar, van a venir, te van a decir, goy. Bueno, es normal, es mínimo, al lado de lo que ha ganado el Señor por nosotros. Por eso el apóstol dice, Él se hizo pobre, Él se humilló para hoy hacernos ricos a nosotros. Y no solamente darnos la salvación de nuestra alma eterna, sino para que nosotros empezamos a vivir hoy la salvación. Porque la salvación empieza desde que estamos vivos. Te agarré, hijo de puta. Gracias a Dios, ¿viste? Gracias a Dios. Justo hablando de la burla, ¿quién vino? Pero ¿esto qué es? Esto no es nada en comparación, porque al Señor también se burlaron de Él. Le hicieron cosas mucho peores. ¿Cómo? Si sos el Hijo de Dios, bajate. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo que vos levantabas el templo? ¿Dónde estás ahora? Era como que te toquen la oreja, ¿viste? Sí, imagínate, sos el dueño de todo. Lo que vos, imagínate tu pequeña experiencia que nos contaste, ¿no? Vos que le diste todo. Entonces, vos imaginate el Señor, que es el dueño, amo, creador absoluto de todo. Porque como explica el apóstol Pablo en la carta a los colosenses, dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Él era el Dios, era que se hizo hombre, se anonadó, se hizo nada, ¿no? Y así a ese todavía... Pasa que a esa edad cariño demasiado es malo. No. Lo toman como malo. Sí, ya sé, pero nunca te... No voy a bajarlo. Nunca te arrepientas de dar amor. Porque el amor siempre vuelve. Hay gente que no entiende. No, pero no importa. Y bueno, el Señor tampoco lo entendieron. Pero llega un tiempo en que muchos de los que estaban en esa cruz, ahí burlándose, yo creo que, por ejemplo, el ladrón de la cruz fue salvo. No se sabe, es un momento, es un clic que hace la persona. Pero nunca te arrepientas que te van a tomar de tonto, de boludo, de esto, de aquello. Bueno, pero no importa. Es normal, mirá lo que cree cree en el infierno, cree en el diablo. Mirá las pavadas que cree. Así piensa el mundo. Pero cuando esa gente después está en problemas, a que te tocan el timbre es a vos. Che, vos que estás más cerca de Dios. Dice, no, Dios está cerca de todo. No es que yo esté más cerca del otro. Vos también lo tenés. Pero cuando esa gente está, cuando se burla, hay que ir a llevarle el papelito de la palabra. Ay, gracias, te dice. ¿Entendés? O sea, nosotros somos los más fortalecidos. Siempre el que da amor, nunca te arrepientas de dar amor. Porque esto que el Señor hizo en la cruz no es para que nosotros lo leamos solamente, ay, qué bueno que fue, pero Él era Jesús, ¿eh? No. Es para que nosotros también. Él nos está dando un ejemplo de amor, de que lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces a mí no me tiene que molestar que me llamen goy, no me tienen que molestar que me insulten, no me tienen que molestar que me peguen, que me escupan, no me debería molestar, claro que me molesta, porque todavía estoy muy lejos. Pero estas historias que nosotros estamos contando no es para que solamente alabar a Dios y decir, ay, qué bueno que fue, no, son para que nosotros tenemos, porque este mundo va a cambiar cuando nosotros seamos como Jesús. Y cuando la gente ve algo distinto, dice, ¿pero qué pasa con este tipo? Lo insulto y me sigue amando. Le pego y me sigue queriendo. Me perdona. Ama a sus enemigos. Paga sus deudas. No miente. Este tipo tiene algo diferente que los demás. Y tiene a Jesús. Por eso estas cosas no son solamente para hablar y qué lindo que habló. Esto es para ponerlo por práctica. Como yo le dije una vez a un pastor, porque
me estaba reprochando cosas del pasado. Le digo, pero eso pasó hace 30 años. Le digo, ¿seguís todavía con esa deuda? Yo ya te pedí perdón. No, pero esto, pero lo otro. No me vengas con... Me dijo así, dijo, ¿cómo no me vengas con...? Entonces, ¿cómo no me vengas con estas cosas? Me digo, si usted decís, vos sos pastor, vos sos el primero que tiene que perdonar. O sea, yo me di cuenta que todo esto se habla, se repite, se dice, pero no se practica. Se olvidó de practicarlo nada más. O sea, está bonito decirlo en un discurso nada más, pero hay que ponerlo por obra. Sí, en la práctica. Claro. Es todo fácil. Y la tenemos mucho más fácil nosotros, ¿sabes por qué? Porque vivimos en el siglo XXI, no nos están persiguiendo, no hay Pilatos, no hay cruces, no hay romanos. Escúchame. Y estos hombres que escribieron este libro, estos pusieron la cabeza, ¿entendés? Y yo que me voy a enojar porque vino Ben David y se vino a burlar acá, y eso es normal, eso es lo mínimo. No, digo yo, al contrario, si me tengo que alegrar, no, digo yo, bueno, algo por lo menos sufrí. Mira, cuando Pablo y Bernabé fueron a predicar a la primer ciudad y los tomaron y los metieron presos y les dieron 40 menos 1 varazos, los metieron en una cárcel, que las cárceles de esa época eran como una especie de pozos húmedos, y encima los metieron en un cepo oscuro. Eso era, por haber predicado ¿Sabes lo que dice? Estaban contentos cantando. Se pusieron a cantar alabanza. Y lo aclara porque estaban sufriendo por el Señor algo. ¿Nosotros qué sufrimos por el Señor? Nada. Nos ofendemos por cualquier cosa. No ayudamos muy poquito. No damos nuestro tiempo para nada, para ir a visitar a un enfermo, para llamar a nadie. Estamos con un ego completamente amplio. Estos hombres, ¿qué tenemos que, cuando leemos lo que hizo Pablo y Bernabé, qué es para decir, ay, qué buenos que eran? No. Es para que nosotros sigamos un ejemplo de eso. Y dice que estaban gozosos en el medio de ese, que no eran cárceles, eran nichos. Vos imagínate, te mataron a varazos, te dejaron ahí, haciéndote un cepo con una madera agarrado tus manos y tus pies, sentado, haciendo todas tus necesidades todos encima, sin comida, sin bebida, y ellos estaban gozosos. Y se pusieron a cantar alabanzas, dice, ¿no? Y cuando ellos se pusieron a cantar, o sea, en lugar de quejarse, o sea, nosotros nos quejamos de cualquier cosa mínima, ¿viste? De todo nos estamos quejando, de todo el tiempo. Y estos, en lugar de quejarse, ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar, el gozo del Señor mi fortaleza. Pero ¿qué pasó después que terminó? Todos los presos los estaban escuchando. Y esto es tan loco, esto es tan... Pero dice que hubo un terremoto, que se cimbró toda la cárcel. Fue tan fuerte el temblor que las cadenas se rompieron. Entonces, claro, cuando el carcelero vio que se habían roto las cárceles, que todo, pensó que todo, claro, estaba todo oscuro, fue de noche, pensó que todos se habían escapado y agarró la espada para suicidarse, porque si a vos se te escapaba un preso, en aquel entonces la ley decía, era tu vida por la del preso. Vos tenías que custodiarlo, si se te escapa va tu vida, ¿entendés? No era chiste. Entonces el hombre, en su angustia, agarró la espada para matarse y se escuchó la voz salvadora de Pablo que le dice, no lo hagas, estamos todos aquí. Y él se puso de rodillas y se entregó a Cristo. Mirá vos. ¿Todo por qué? Porque no se quejó, porque alabó a Dios en el momento de la prueba. Esos eran hombres. Pero esos son ejemplos para que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Eso es lo que por ahí a veces nos olvidamos, ¿no? Así que bueno, damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a hacer una oración ahora. A Ricardo. Ahora creo. No, yo ya hablé mucho. Así que bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber compartido tu palabra. Gracias, Señor, por las palabras de Juan.
Ayúdanos a cada día a entenderlo y a ponerlo en práctica, a abrir nuestro entendimiento. Amén, Bendice, Jesús. Señor, Sí, a Señor. Javier, dale entendimiento y Bendíganos, Padre comprensión de Santo. tu palabra, En Señor, el para nombre que de día a Jesús. día Sí, Señor. tenga más revelación de ella en su corazón, Señor, y podamos ser testigos de tu presencia, podamos ser testigos de Cristo para con los demás. En Amén, el nombre sí, de sí, Cristo, sí. Señor, te doy Gracias, gracias Señor. y ayúdanos día a día a Bendícelo, seguir Padre. aprendiendo de tu palabra. En el nombre Bendice de este Jesús. día, Señor, bendice a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros seres queridos. En el nombre de Cristo, Señor, te doy gracias por estas palabras y que cada día podamos seguir aprendiendo más de ti. Amén, Amén Jesús. y amén. Amén.